El doctor Rafael Nieto Loaiza, abogado javeriano con estudios en socioeconomía y en Derecho Constitucional, experto en Derecho Internacional Público, Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Fue viceministro de Justicia y coordinador general de la agenda legislativa del gobierno durante el primer cuatrienio del presidente Uribe, así como asesor principal en asuntos políticos e internacionales de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Ministerio de Defensa de Colombia. Ha sido abogado del Estado colombiano en varios casos frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Fue asesor externo de la Asamblea Nacional Constituyente en 1991 y fue uno de los líderes del no durante el plebiscito realizado el 2 de octubre del año 2016. Con ustedes, el doctor Rafael Nieto Loaiza. Muchas gracias, señor presidente, a los señores precandidatos, a todos ustedes por estar acá hoy, lunes, día laboral, en un foro como estos. Creo que amerita todo el reconocimiento y todo el aplauso. Tenemos solamente 15 minutos, ¿correcto? 20. Bueno, voy a tratar de ir en 20 minutos a punto por punto. Democracia y justicia es el nombre de este panel y voy a tratar de centrarme en eso. Lo primero que hay que decir es que lo que creo que el Centro Democrático tiene que defender es el modelo de democracia republicana. No tendríamos que ponerle apellido a la democracia, pero tomando en consideración que a lo largo y a lo ancho del continente han surgido un conjunto de republiquetas que son en realidad mecanismos, regímenes autoritarios que realizan elecciones que no son realmente competidas y que no tienen las características de la democracia y que se han llamado democracias socialistas o democracias populistas o democracias del siglo XXI, resulta indispensable ponerle un apellido a la que creo que tenemos que defender. Y la que tenemos que defender es la democracia republicana. ¿Qué quiero decir con democracia republicana? Primero, una democracia donde lo que impera no es la voluntad del gobernante, lo que impera es el Estado de Derecho, lo que impera es la ley, lo que impera es el principio de legalidad. Todos y cada uno de los funcionarios públicos pueden hacer solo, única y exclusivamente, lo que el derecho les permite. El ámbito de libertad de los ciudadanos es completamente distinto. El ámbito de libertad de los ciudadanos en una democracia republicana es que pueden hacer todo aquello que no les está prohibido. Es un ejercicio distinto, pero muy importante, porque en la democracia republicana el ámbito de competencias del funcionario público es reglado y no puede hacer sino lo que el derecho expresamente le permite. Eso permite un poder público acotado, limitado, claramente limitado por el derecho. Y eso resulta fundamental y es la característica principal y fundamental de una democracia republicana. Después, en una democracia republicana, necesitamos elecciones, sí, periódicas, sí, libres, transparentes, con voto secreto, pero además competidas y con posibilidades ciertas de alternancia del poder. Y eso supone que cuando se gobierna desde el principio de las mayorías, pero con el respeto profundo de las minorías. Y que uno nunca puede olvidar cuando está en el poder, que o viene de la oposición y puede llegar a la oposición. Al olvidarlo, finalmente empezamos a jugar en las reglas de las autocracias y no en las reglas de las verdaderas democracias. Y en una democracia republicana tenemos otra característica adicional. El poder público no está concentrado en una única persona o en una única rama, sino que está dividido claramente entre las ramas judiciales, legislativas y el ejecutivo. Y entre ellas hay un sistema de balances, de frenos y contrapesos, que permite que efectivamente nadie detente tanto poder como para terminar arrollando a los demás y terminando por hacer las elecciones finalmente un ejercicio que no tiene ningún valor ni importancia. Es exactamente lo que vivimos en los vecinos. La democracia republicana por oposición a la democracia socialista, a la democracia populista, a la democracia del siglo XXI, a la democracia chavista de nuestra hermana República de Venezuela. Ese es el primer elemento y el fundamental. En Colombia vivíamos una democracia republicana,
Pero desafortunadamente este gobierno, con ocasión del proceso de paz, ha terminado por cometer un conjunto de atentados y de violaciones a la democracia que vale la pena señalar con claridad. La primera y la más importante: desconoció el resultado del plebiscito. El 2 de octubre la gente se manifestó por una mayoría, por el no, y sin embargo el presidente, con el apoyo de sus mayorías en el Congreso y con una bendición insólita de la Corte Constitucional, terminó por desconocer el resultado del plebiscito y por violar el principio de la democracia. Si en Gran Bretaña o en Italia renunciaron los primeros ministros y se cumplió a rajatabla lo que el pueblo había decidido en el plebiscito, en Colombia, en cambio, el presidente se atornilló al poder y finalmente terminó volviendo el no un sí, engañando a los ciudadanos, y terminó haciéndole conejo a la democracia. Eso para empezar. Pero después, ese mismo presidente, con el apoyo de la Corte Constitucional y de las mayorías en el Congreso, terminó también vulnerando la Constitución y volviéndola ropa de trabajo. El manoseo de la norma constitucional durante este gobierno es inaceptable. Y termina en la peor de las claudicaciones, en un ejercicio que yo no había visto en ningún proceso de paz, y no hay ejercicios comparados de procesos de paz donde haya ocurrido lo mismo, en virtud del cual el acuerdo entre el grupo guerrillero y el gobierno termina volviéndose norma constitucional. Yo no voy a entrar a la discusión acá de si todo el acuerdo hace parte de la Constitución o si solo parte de ese acuerdo hace parte de la Constitución, no vale la pena. Lo que está claro en todo caso es que le han dado valor constitucional al acuerdo con las FARC, y eso es claramente también inaceptable y representa un manoseo, sin la menor duda un manoseo del texto constitucional, y nos lleva a un mundo de incertidumbre que no sabemos en qué puede terminar. El respeto a la Constitución es necesariamente una regla fundamental en una democracia republicana, como la que creo que nosotros tenemos que defender. El tercer elemento es que en el sistema de frenos y contrapesos, que es indispensable en una democracia, este gobierno terminó arrebatándole las funciones que les eran propias a los congresistas y volviéndolos meros notarios firmones de lo que el gobierno les pasaba. Es verdad que la Corte Constitucional acaba apenas la semana pasada de arreglar parte del entuerto, pero solamente una parte muy pequeña, y el daño sustantivo ya estaba hecho con todo lo que se aprobó previamente, y que la Corte dice que es constitucional porque su fallo arregla el problema hacia adelante, pero no tiene ningún efecto retroactivo, ningún efecto para atrás. Además de arrebatarle las funciones a los congresistas, en esas mismas reformas constitucionales se le dio un poder excesivo al presidente, como ya hubiera querido el presidente Chávez en Venezuela. Ningún presidente ha tenido en Colombia el poder que el presidente Santos ha acumulado en virtud del acto legislativo para la paz, que le da unas facultades extraordinarias para gobernar por decreto, sin tener que pasar por el Congreso, casi sobre todas las materias, excepto aquellas que necesitan unas mayorías especiales, de acuerdo con lo que la Constitución indica. Se hipertrofió al presidente de la República al mismo tiempo que se le quitaron prácticamente todas las facultades al Congreso. Y para rematar, le rompen el espinazo a la rama judicial. Le crean un tribunal, la Justicia Especial para la Paz, prevalente, preferente, excluyente, autónomo, por encima de todas las grandes cortes, que no tiene que aplicar el derecho colombiano, sino que va a decidir qué es lo que va a aplicar en una combinación que no sabemos cuál será entre el ordenamiento propio y el derecho internacional, o lo que ellos inventen, y que además tiene la nota característica muy particular, que es claramente una afrenta a la soberanía colombiana, de que quienes deciden quiénes son los magistrados que hacen parte de ese alto tribunal, el más importante que vaya a tener la República, no somos los colombianos, sino unos señores extranjeros. Bueno, lo primero entonces que hay que decir, y hay que decirlo de frente y con claridad, es que en Colombia tenemos que recuperar la democracia y la institucionalidad republicana. ¿Qué resulta además francamente preocupante? Y lo digo así de claro, sumamente preocupante, el precedente. El precedente de un presidente que no respeta la voluntad de las mayorías, que no respeta el resultado de las urnas, el precedente de un presidente
que manosea la Constitución y hace de la Constitución cualquier cosa, el precedente de unos congresistas que no tienen dignidad, excepto los del Centro Democrático y Sofía Gaviria, nadie más, que terminan cediendo todo en aras supuestamente de la paz. Y el precedente de una Corte Constitucional que termina avalando las violaciones a la Constitución que le presenta el presidente de la República y que comete el Congreso, a pesar de que además este presidente tiene apenas un 15% de popularidad. Y yo me pregunto, si hoy es con pretexto de la paz, ¿mañana con cuál será? ¿El de eliminar la pobreza? ¿El de disminuir la inequidad? ¿El del orden público? ¿El de la seguridad ciudadana? ¿Qué se inventará un presidente con estos precedentes para hacer lo que ha hecho el presidente Santos? El precedente es de una enorme y de una suma gravedad. Lo que nos lleva al tema de la justicia y de la Corte Constitucional. ¿Cuál es mi lectura? Mi lectura es que la Corte Constitucional es órgano absoluta y totalmente politizado. Y lo es porque se dio a sí misma la facultad de decidir sobre cualquier reforma constitucional que se le presente sin la definición de unos criterios claros de cuándo una norma es contraria a la Constitución y cuándo no, ni cuándo una norma sustituye la Constitución, ni cuándo no, ni cuáles son los pilares de esa Constitución que se supone que no pueden ser sustituidos y cuáles no. Y frente a esta ausencia de criterio, lo que ocurre al final es que esos 9 magistrados tienen la capacidad para decidir de cualquier manera y en cualquier momento sobre la constitucionalidad, no solamente de las leyes, sino de las reformas constitucionales que se presenten hacia adelante. Y esta Corte altamente politizada ha hecho el ejercicio de desdecirse en apenas unas semanas de lo que había dicho previamente, cuando sostuvo que había que respetar la voluntad del plebiscito y que era indispensable una refrendación popular, y más adelante dijo que el Congreso, ni siquiera a través de una ley, sino una mera declaración, había hecho la refrendación popular que el pueblo había negado en las urnas. Al conservar tanto poder en sus manos, los magistrados de la Corte Constitucional han terminado por arrebatarle competencias de fondo al Congreso de la República. Reemplazaron la voluntad del pueblo expresado en ese órgano democrático que es el Congreso por la voluntad de ellos, 9 magistrados en la Corte Constitucional. ¿Qué ocurrió? Lo obvio. Los congresistas, los políticos en general, entendieron que el poder se había trasladado del Congreso y del Ejecutivo a la Corte Constitucional. Y empezaron a buscar cómo poner en esa Corte sus amigos o quienes tienen posiciones ideológicas parecidas. Y por eso el debate que se está dando en estos días en relación con Carlos Bernal refleja perfectamente la politización del sistema de administración de justicia y en particular de la Corte Constitucional. Hay quien piensa que si una persona es postulada por el presidente de la República, lo que tiene que hacer es fallar de acuerdo con lo que el presidente de la República piensa y no como debe hacer un juez con independencia y autonomía, fallando de acuerdo con lo que es el derecho y su concepción del derecho. Y por eso se le hace la crítica a Carlos Bernal, que lo único que me parece a mí a estas alturas que merece es un sonoro aplauso por su valentía en relación con sus postulados. Tenemos politización de la justicia, eso está fuera de discusión. En la Corte Constitucional es absolutamente claro. También lo fue en la Corte Suprema de Justicia, que era la otra cara de la moneda. A la politización de la justicia corresponde la judicialización de la política. Claro. Resulta obvio. No solamente se traslada la competencia, el poder real del Congreso a las Cortes, sino que además las Cortes terminan siendo un puño de hierro para perseguir a los opositores. Y lo que encontramos durante la administración del presidente Uribe fue una Corte Suprema de Justicia altamente politizada que fue usada como instrumento para perseguir
al presidente Uribe y a quienes pensaban que el presidente Uribe era el guía de sus conductas políticas. Y ahí están los casos, y no los voy a enumerar en este momento, de persecución política desde la rama judicial a figuras del uribismo. Hay que decirlo de frente y con claridad. Que hay uribistas corruptos, que se les condene. Que hay uribistas bandidos, que se les condene. Porque a los corruptos y a los bandidos hay que condenarlos, no importa si son uribistas o santistas o no tienen partido político. Lo que es inaceptable es que se condene a alguien por ser uribista. ¿Cómo sería inaceptable que se condenara a alguien por ser santista? Y eso nos lleva a la necesidad de una segunda instancia. Porque lo que está claro es que al menos en relación con el sistema judicial es indispensable que una persona tenga la posibilidad de que alguien más arriba revise la decisión que en relación con él se ha tomado en materia de derecho penal. ¿Podemos revertir la politización de la Corte Constitucional? Sí, eventualmente podríamos. Podríamos, sí, por ejemplo, presidente, efectivamente en el caso de la Corte Constitucional, los magistrados fueran todos permanentes y no hubiese dado de retiro. La pregunta es, ¿y cómo se eligen esos magistrados? Porque si los que van a elegir los magistrados son los mismos que eligen o han elegido a los magistrados de hoy, vamos a tener la dificultad de unos magistrados permanentes que tienen los mismos vicios y las mismas conductas de los magistrados actuales. Ahí tenemos un gran tema por resolver. Al final, sin embargo, habría que mirar con cuidado qué es lo que queremos de la rama judicial. Primero, reducir su tamaño. Se multiplicaron las cortes. En la Constitución del 91 pasamos de 2 a 5 altos tribunales, porque al Consejo de Estado y a la Corte Suprema de Justicia le agregamos la Corte Constitucional y le agregamos el Consejo Superior de la Judicatura. Y con ocasión del acuerdo de paz le agregamos otro tribunal, que es la Justicia Especial de Paz. Y como si no bastara, en la propuesta de reforma política querían convertir también ahora algo más, una corte electoral, para que no tengamos 2, sino 6 cortes en el país. No podemos simplificar. Y no podemos evitar, por ejemplo, el sistema de competencias, el choque entre los distintos tribunales, que además sufrimos nosotros claramente en algún momento, buscando un único tribunal, como en el caso de Costa Rica. Se puede preservar la independencia de la Corte Constitucional, presidente, pero podemos tenerla en un único tribunal, como la Sala Cuarta Constitucional en Costa Rica. La Sala Cuarta falla como una Corte Constitucional, las otras salas no deciden en relación con lo que la Sala Cuarta tiene que estudiar, pero hace parte de una única Corte, que es la Corte Suprema de Justicia, de manera que el trato entre los magistrados de todas las salas, incluyendo la Constitucional, es entre iguales. Puede ser un camino, pero habrá que estudiarlo bien. O al menos, en todo caso, lo que es evidente es que no podemos permitir la proliferación de nuevas altas cortes como está proponiendo este gobierno, al cual le encanta la creación de institutos, comités, agencias y toda clase de entidades de carácter estatal a nivel nacional que generan burocracia y clientelismo que después reparte entre sus amigotes. Primero. Segundo, tenemos que, y eso me parece que es una condición sine qua non para que el sistema funcione, despolitizar la rama judicial. Y uno de los mecanismos de despolitización de la rama judicial es la eliminación de las funciones electorales. Yo en eso coincido con lo que se estaba planteando por parte de algunos de los expertos antes. En la medida en que las cortes tienen un origen político y además cumplen la función política de elegir, se politizan aún más de lo que ya están. Tenemos que eliminar esas funciones. Al juez, lo que es del juez, que es fallar en derecho, y decirle a cada cual es su derecho en cada caso particular. Y no, evidentemente, entregarle los poderes de carácter electoral que se le están entregando. Tercero, hay que subir la edad de entrada a las altas cortes. ¿Por qué? Porque si no se sube la edad de entrada y además tenemos las edades de salida que tenemos hoy o los periodos cortos, lo que terminan siendo las cortes son los trampolines de unos abogados que usan después el haber pasado por las altas cortes para litigar frente a los mismos tribunales o para hacer carreras políticas. Hagan ustedes la lista de cuántos han salido de las cortes constitucionales, de la Corte Constitucional, a ser después candidatos en distintos partidos y movimientos políticos.
eso resulta también indispensable. ¿Y qué más creo que hay que hacer? Hay que hacer una justicia que sea cercana al individuo y una justicia que sea pronta y cumplida. Porque de todas las funciones que el Estado tiene, hay dos que son claramente las más vitales y las que justifican finalmente la existencia misma del Estado: la provisión de seguridad y la provisión de justicia. Pero cuando la justicia se demora 10, 15 o 20 años, como ocurre con nuestras cortes, a pesar de los avances que se han dado en algunas de ellas para que la morosidad sea menos, finalmente no hay justicia para el ciudadano y se invita a que la resolución de los problemas se haga por propia mano entre quienes están en una contienda, en un litigio o en un pleito. O hacemos justicia pronta y cumplida o no tenemos justicia. Y hay que acercarla al ciudadano de a pie, para que el ciudadano de a pie sepa que ahí hay unos mecanismos que realmente operan para la resolución de sus controversias y de sus problemas con otros ciudadanos. La justicia finalmente es para ello y no es para otra cosa. Y ya termino. Debe ser de esa manera y no puede ser de otra manera que tengamos un Estado de Derecho y un sistema judicial que realmente opere. Si no le apostamos al fondo de la reforma a la administración de justicia, que creo que es una de las grandes tareas que va a tener el próximo gobierno, estaremos cambiando cosas que sean importantes en el país, pero seguiremos teniendo un problema fundamental y sustantivo sin resolver, que nos va a llevar después a nuevas violencias y nuevas confrontaciones. Doctor Rafael, muchas gracias. ¿Usted cómo enaltecería un minuto adicional para que nos ayude con esto? ¿Cómo enaltecería al juez municipal, al juez del circuito? Presidente, en la medida en que la percepción ciudadana del juez es que el juez no es prófugo, en la medida en que la percepción ciudadana del juez es que el juez no falla prontamente, en la medida en que la percepción ciudadana del juez es que el juez está politizado, en la medida en que la percepción ciudadana del juez es que el juez persigue por razones ideológicas o por razones políticas, ¿ha pensado no falla en justicia? ¿Que pudiera haber elección popular para algún nivel de la judicatura? No, yo creo que en el estado actual de cosas eso sería un error y lo digo francamente. Y una última pregunta, en un minuto. ¿Cuál es su evaluación de la sentencia de la Corte Constitucional? La última sentencia me parece que habla bien de los nuevos magistrados y en particular del magistrado Bernal. Y habla bien también, y hay que decirlo, de esos magistrados que están cumpliendo sus funciones como magistrados titulares, aunque no lo son todavía. Y uno tendría que apostar, presidente, que las ternas que presente la Corte Suprema de Justicia se escoja realmente a los mejores y estos mejores sean capaces de fallar con ¿Qué alcance independencia. tiene esa sentencia? En mi opinión, mucha, hacia adelante, en tanto y en cuanto va a permitir verdadero debate en el Congreso de la República y le va a enredar enormemente la vida al presidente porque, aunque creo que tiene todavía mayorías, las va a ir perdiendo de aquí al próximo año y en todo caso va a permitir un debate que hoy no se puede. Agradecemos al doctor Rafael Nieto Loaiza.